Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Hoy vamos a compartir algunos de los valiosos consejos consignados en el Decálogo más uno de el memorable periodista, escritor, novelista, cuentista uruguayo Juan Carlos Onetti. Entonces, por favor, quédate hasta el final porque vas a estar de acuerdo con algunos, con otros no tanto. Lo importante es ver y aprender de todas formas de este maestro de las letras latinoamericanas, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y, como saben, su anfitrión en este su espacio. Pues bien, Juan Carlos Onetti es un escritor bastante conocido. De hecho, una de las notas distintivas que tuvo en el periodismo fue que llegó a tener inclusive tres seudónimos distintos conforme los temas que tenía que tratar. Nació en 1930, murió en 1994. Estuvo inclusive, su nombre sonó en 1980, estuvo propuesto en el llavero para el premio Nobel. Ese premio no lo ganó, pero sí ganó el premio Cervantes, que también es un premio bastante prestigioso. Eh, Sus novelas son bastante conocidas, cuentos también, por eso también le hacemos la invitación a leer a Onetti. Después lo traeremos en este espacio para analizar algunos de sus textos. Hoy nos vamos a centrar eh, en consejos para escritores. Como bien saben, hemos tenido acá y vamos a seguir teniendo distintos escritores y sus perspectivas sobre la literatura. Y en el caso de Onetti encontramos este Decálogo más uno, es decir, nos da un bonus para escritores principiantes. Entonces, sin más dilación, vamos a comenzar a leer. El primero: no busquen ser originales. El ser distinto es inevitable cuando uno no se preocupa de serlo. Este es un consejo bastante práctico, bastante importante, estamos de acuerdo. De hecho, esa afición o ese deseo de tratar de una manera accidentada, atropellada, de ser original y de desmarcarse, puede muchas veces eh, llevar un resultado contraproducente, inclusive un resultado opuesto. Quien se ocupa realmente de su propio estilo, de su propio tono, por supuesto, en esta siempre cadena y retroalimentación de influencias, va a alcanzar en el solo ejercicio de su propia escritura tener, desmarcarse, diferenciarse de otros, pero no por un anhelo muchas veces diletante de tratar de serlo. Entonces, estamos de acuerdo con este consejo. Segundo, no intenten deslumbrar al burgués. Ya no resulta. Este solo se asusta cuando le amenazan el bolsillo. Este tiene que ver, pues, mucho con la cosmovisión que tenía también Onetti, pues en la parte política y demás. No vamos a entrar mucho en ese aspecto. Acá acotaríamos pues que no solamente al burgués en cuanto a que su preocupación evidentemente tiene que ver con la tenencia y que puede que no se vea muy impactado por la literatura, ¿cierto? Porque no amenaza sus intereses. Hoy en día, en general, a muchas personas no debe tratar mediante una pirotecnia verbal o en este caso escrita, tratar de alguna forma de encandilarlos, de sorprenderlos, porque mucha gente tiene sus intereses en otro lado. A mucha gente no le va a interesar la literatura. Aquí extenderíamos no solamente al burgués en general. Tercero, no traten de complicar al lector, ni buscar ni reclamar su ayuda. Aquí Onetti lo vamos a ver porque por supuesto que hay una hilación y que hay unos hilos, una naturaleza conductora y unos acuerdos, un cierto sistema sin pretender, lógicamente, de generar toda una metodología, pero él al organizar su pensamiento también trató y logró darle una coherencia. Entonces, complicar al lector o buscar o reclamar la ayuda del lector, pues complicar al lector evidentemente que trunca la fluidez y trunca muchas veces lo que se pretende, el poder de persuasión
y la comunicabilidad de este lenguaje, el vigor expresivo que debe tener, eh, al generar, quizá dentro de la trama, quizá con los personajes, muchas veces situaciones que obstaculizan ese fluir que debe establecerse entre obra y lector. Y por otro lado, tampoco pretender que el lector rellene unos vacíos, o esa es la interpretación que le daríamos ahora, o por lo menos que yo le doy, rellene ciertos vacíos o lagunas reclamando en esta forma o pretendiendo pues ayuda del lector, que es un extremo distinto, aunque lógicamente una relación dialéctica con el texto y con el escritor. Cuarto, no escriban jamás pensando en la crítica, en los amigos o parientes, en la dulce novia o esposa, ni siquiera en el lector hipotético. Acá de nuevo se sumerge Onetti en el espacio vital del escritor, en ese círculo, por así decirlo, interno, íntimo del escritor, donde su obra debe generarse no en función a los críticos, a lo que diga el amigo, lo que diga la pareja, o aún en un lector, por decirlo así, hipotético, ideal, sino que debe hacerse de manera inicial y de manera fundamental, ojo a estos términos, desde nuestra propia cosmovisión y de nuestro propio ejercicio como escritores. Ahora bien, aquí hay que hacer una matización. Y no es que entre en conflicto la dimensión artística y la dimensión emprendedora, pero también es cierto que si queremos llegar a un nicho específico de lectores, debemos tener en cuenta, no en el momento de la ideación o de la disposición en el acto creativo, sino después, ¿cierto? A qué público va a ir enfocado, porque no puede haber, no debe existir ese divorcio, porque no es práctico. Aquí seríamos una matización. Quinto, no sacrifiquen la sinceridad literaria a nada, ni a la política ni al triunfo. Escriban siempre para ese otro, silencioso e implacable, que llevamos dentro y no es posible engañar. Aquí con una perfecta coherencia sigue al punto anterior, es decir, Onetti resalta al escritor en su intimidad como resorte creativo y por tanto no debe verse influenciado de manera, por lo menos él lo pone de una manera absoluta, eso también es muy difícil de lograr, porque de alguna forma la sinceridad literaria, eso genuino, en cuanto a expresión, es posible y debe ser uno genuino, honesto, sincero con lo que quiere decir, y no debe venderlo, digamos, al plano político y escribir también para uno mismo sin olvidar la matización que acabamos de hacer y sin olvidar que de todas formas estamos permeados por un medio donde si bien no queremos o no debemos este arte subastarlo o crearlo en función aduladora de determinadas políticas, sí puede ser influenciado por las visiones políticas que tengamos. Sexto, no sigan modas. Abjuren del maestro sagrado antes del tercer canto del gallo. Quedó pues de una manera bastante especial, usando un lenguaje figurado, ¿no? Haciendo alusión a la negación de Pedro a Jesucristo. Y más allá de tratar de ser espectacular o tratar de ser disruptivo o tratar de ser incómodo, molesto con esta cita, está diciendo que no se debe seguir a las modas y que ni aún al maestro máximo, haciendo esta comparación lógicamente entre Pedro y Cristo, que era su maestro máximo, estamos completamente de acuerdo en no seguir modas, no, ya lo hemos dicho acá en el canal, no hablar sobre cosas que no se saben, no tratar de encajar con la tendencia del momento y renunciar definitivamente a hacer ese corte con ese cordón umbilical de un maestro único y sagrado, porque de otra forma no se va a lograr nunca una mayoría de edad creativa, ni intelectual, ni mental, ni de ningún tipo. Séptimo, no se limiten a leer libros ya consagrados. Proust y Joyce fueron despreciados cuando asomaron la nariz. Hoy son genios. Aquí, con beneficio de inventario, tendríamos que decir dos cosas. Por un lado, estamos de acuerdo, porque muchas veces buscamos, y de hecho el medio va influenciando y cierto sector, cierto clasicismo y cierto elitismo nos lleva a buscar autores por demás reconocidos.
Ahora, hay autores, es decir, debemos abrirnos al canon de construcción, leer a nuestros contemporáneos, que es algo que muchas veces no hacemos, pero tampoco tomarlo así tan literal, porque muchas veces, y dependiendo del tipo de escritor que nosotros seamos, hay escritores que únicamente les conviene leer maestros y libros consagrados sin que sean, pues sin tener esa relación de dependencia de alumnos, pero sí leer a esos libros consagrados, porque de allí beben y eso se relaciona mejor con su estilo. Sin embargo, es cierto lo que dice, los escritores al principio, salvo casos excepcionales, son todos desconocidos y después es que alcanzan a consagrarse. Séptimo, no olviden la frase justamente famosa: 2 más 2 son 4, pero ¿y si fueran 5? Es decir, que no todas las fórmulas están hechas, sobre todo en la literatura. Muchas veces él mismo, o así lo interpreto yo, es decir, pese a que está dando un decálogo más uno, está diciendo, ojo, aquí hay unas normas, pero puede también no ser así. La literatura no está supeditada a una estructura lineal y formal y necesaria, por ejemplo, como la matemática. Parece interesante. Noveno, no desdeñen temas con extraña narrativa, cualquiera sea su origen. Roben si es necesario. Esto también, por supuesto, muchos temas que pueden parecernos lejanos, que pueden parecernos muchas veces abstrusos, muchos temas que pueden quizá no tener una relación directa, pueden llegar a ser importantes en nuestra formación. Lo de robar, si es necesario, lógicamente no es un sentido literal, sino por el tema de la intertextualidad, tomar de esas influencias y de esos autores. Décimo, mientan siempre. Esto es una frase, sobre todo, no se estará influenciado por esa frase de Picasso o algo. Yo no le veo mucho sentido a ese, realmente, eso de mentir o no, porque lo lleva a lo valorativo y ya se había hablado de ser sincero. Realmente creo que la mentira, más allá de una discusión ética que se tenga sobre la misma, no es un término que corresponda propiamente la verdad o la mentira como tal, que sean propios de la literatura. Por eso no estaría muy de acuerdo. Quizás sería el único con el que no estaría de acuerdo de estos consejos del escritor Onetti. Décimo primero, no olviden que Hemingway escribió, incluso di lecturas de los trozos ya listos de mi novela, que viene a ser lo más bajo en que un escritor puede caer. Aquí también hay que hacer otra matización, porque quizá en esa época podría verse de una forma en la cual, por supuesto, sería un tanto indigno, pero hoy en día se hacen lecturas en vivo, hoy en día, mientras la obra se produce, hay gente, si usted tiene una gran comunidad en redes sociales, gente que quiere saber lo que usted está haciendo, entonces hoy en día tampoco tendría mucha aplicabilidad. De todas maneras, nos parece importante, vemos que una gran cantidad, la espina dorsal es bastante sólida, bastante coherente de este escritor, invitamos a su lectura. Quisiéramos saber, sin embargo, si tú estás de acuerdo con esto que hizo Neti o hay algún consejo que no seguirías. ¿Lo seguirías todos? Déjalo por favor en comentarios. Por favor recuerda suscribirte al canal, comentar, compartir y siempre, como siempre siendo un gusto, nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.